Hola mis amigos de Latinoamérica. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos hacer el uso de un estéreo con un procesador de audio de 4 canales y solamente un amplificador de 4 canales para exactamente un sonido interno. ¿Cómo podemos hacer la conexión de entre lo estéreo, el procesador y el amplificador? Vamos a ver. Primer punto, vamos a poner el RCA del estéreo para el procesador. ¿Listo? Entonces tenemos aquí izquierdo y derecho y aquí izquierdo y derecho. ¿Ok? Ahora vamos a hacer los canales 1 y 2 del procesador para el amplificador, porque vamos a tener aquí dos canales izquierdo y derecho que van a ser estéreo. Vamos a hacer. Aquí vamos a tener izquierdo y aquí derecho, izquierdo, derecho. Entonces tenemos canal 1 izquierdo, canal 2 derecho. Entonces aquí en las configuraciones vamos a poner en el enruteamiento A en la salida 1, B en la salida 2. Así vamos a tener un señal estéreo para la salida 1 y 2 del amplificador. Aquí vamos a poner el lado izquierdo del auto, el lado derecho del auto, así un altavoz en el delantero y un en el trasero izquierdo, un altavoz delantero, un altavoz trasero para el canal 2. Así hacemos la parte de las voces del sistema, ¿ok? Ahora, para la puente de este amplificador, para los canales 3 y 4, vamos a usar solamente el canal 3 del procesador. Vamos a hacer la conexión. Listo, entonces tenemos aquí el canal 3 que va a ser hecho la configuración del enruteamiento en A más B, así mono para la salida 3, así los dos señales son iguales y van aquí a entrar en 3 y 4 RCA del amplificador. Entonces aquí en la salida 3 y 4 voy a tener la puente para un barro. Punto muy importante, aquí en el ajuste del amplificador voy a dejar en full los dos, porque aquí voy a tener los ajustes en el procesador, ¿ok? Así como vemos, es muy sencillo los ajustes y muy sencillo principalmente la conexión de entre el estéreo, el DSP procesador de audio y el amplificador de 4 canales. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.